introducción lo siguiente. Sin duda alguna usted ha escuchado que hay personas que han hecho una autobiografía. Bueno, ¿qué es una autobiografía? Bueno, una autobiografía es cuando una persona describe de una manera literaria su vida, ¿verdad? Su vida privada y los sucesos más importantes que han ocurrido en su vida. Y es interesante leer las biografías de muchas personas. Bueno, eso es una autobiografía. Cuando es la propia persona quien hace esa descripción literaria. Bueno, pero leer en general biografías es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos conocer más a detalle información de la vida, pues de personajes famosos, de héroes. En este caso, vamos a estudiar un poco más de la autobiografía del apóstol Pablo. Pero es muy importante conocer esos detalles, sobre todo cuando es la misma persona que es sujeta de la biografía, cuando ella misma dice, porque en su dicho está libre de cualquier error, de cualquier imprecisión que un tercero pudiese anotar. Ahí puede esa persona en su autobiografía, puede externar los detalles y sean precisamente verídicos y también sean precisos, sean correctos. Bueno, aquí en Gálatas capítulo número 1, de los versículos 10 al 20, Pablo hace una especie de autobiografía. Presenta algunas de sus credenciales que lo acreditan de manera contundente como un apóstol y la autoridad que eso conlleva, ¿ok? Así es que le voy a pedir por favor que ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 10 a 24. Dice así Dios en su palabra: pues, ¿ahora busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Hermanos, de verdad, al escuchar estas palabras, no tengo menos que un corazón así que constreñido, ¿verdad? Que se hace grande y pequeño. ¿Y por qué? Bueno, porque estamos escuchando parte de la autobiografía para mí y para muchos cristianos, el mejor cristiano que ha habido en toda la historia. Pablo, el apóstol, el misionero, el pastor, el exhortador, el teólogo, aquí hablando un poco de su vida personal. El título del mensaje de hoy es Las credenciales apostólicas y se divide en 2 partes. La primera de estas corresponde a los versículos 10 a 12 y la segunda parte de los versículos 13 al 24. Así es que vamos a empezar por el primer punto de este sermón, que es las credenciales del apostolado de Pablo. Gálatas capítulo 1, como les dije, versículos 10 al 12. Vamos a leerlo nuevamente. Dice así, versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ante las acusaciones de los maestros judaizantes, aquí Pablo, y obviamente estas acusaciones incluían mentiras, ¿sí? Incluían cosas incorrectas acerca de Pablo. Entonces Pablo dice aquí que él, en primer lugar, él no buscaba el favor de los hombres, sino que buscaba el favor de Dios. Bueno, antes de llegar a eso, quiero decirles algo. Parte de las acusaciones que Pablo recibía es que los judaizantes le decían a las personas, para que el evangelio o la palabra que predica Pablo sea popular, sea fácil, sea aceptada para todas las personas, Pablo le quitó los mandamientos de la ley, ¿okay? Al evangelio, a lo que él está predicando. Esa era una de las acusaciones que Pablo tenía. Entonces, para que Pablo pudiese refutar esta falsa acusación contra él de parte de los judaizantes, es que Pablo aquí en los versículos 10 al 12, él menciona 4 credenciales bien importantes de su apostolado. ¿Cuál es la primera credencial que Pablo menciona para rebatir esta falsa acusación de los judaizantes? En el verso 10 dice Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? En los versículos que nosotros estudiamos la semana pasada, los versos 8 y 9 de este primer capítulo de Gálatas, Pablo había hecho una sentencia, y déjenme decirles que es una de las sentencias más fuertes que la Biblia tiene. Pablo les dijo que aquel que predicara un evangelio diferente al evangelio de la gracia, es decir, aquel que explica que la salvación es únicamente por la gracia de Dios mediante la fe, sin necesidad de las obras de la ley, ese es el evangelio de la gracia. Bueno, Pablo decía, si alguien predica un evangelio diferente, el tal sea ¿qué? Anatema, es decir, maldito. Y eso quiere decir que esa persona estaba bajo la condenación de Dios. Eso es lo que les estaba diciendo Pablo. Entonces, Pablo, con una afirmación que había hecho dos versículos antes de este versículo 10, pues Pablo evidentemente se ve claramente que no estaba buscando el favor de nadie, o sea, no estaba pensando agradarle bien. Y esa es una tentación que todas las personas tenemos. A veces nosotros creemos o pensamos algo sobre un cierto tema, pero nos guardamos, ¿verdad?, esa opinión ante la opinión de otras personas. ¿Por qué? Porque no queremos quedar mal. Porque no queremos parecer personas religiosas. Y decimos una frase, ¿verdad? Decimos o actuamos de una manera políticamente correcta, aunque esa forma políticamente correcta a veces está en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y lo menos que Pablo muestra aquí en esta epístola de Gálatas, pues es que él buscaba el favor de las personas. Él no quería ser políticamente correcto. Él decía las cosas inspirado con Dios, por Dios, tal como eran. O sea, él no se, como decimos por ahí, ¿verdad? De aquí en México, él no tenía pelos en la lengua. Él decía las cosas que Dios le declaraba, él las decía. Entonces, en este versículo 10, Pablo dice, ¿estoy buscando el favor de los hombres o el de Dios? Claramente, la única respuesta posible es, estoy buscando el favor de ¿quién? De Dios. No trato yo de agradar a los hombres, ¿ok? Es la única respuesta posible, porque es una pregunta retórica, como ya hemos estudiado en algunas otras ocasiones. Bueno, ahora, Pablo dice algo más ahí. Dice, si yo todavía agradara a los hombres. Esa frase, si todavía agradara a los hombres, está hablando de un tiempo anterior. O sea, estaba hablando en el tiempo en el cual Pablo todavía no era cristiano. En el tiempo anterior, Pablo, él dice que sí buscaba, ¿verdad?, agradar a los hombres, sobre todo a la gente religiosa de su país. Y él, recordemos un poquito, y lo vamos a ver más adelante, que Pablo era un perseguidor de la iglesia, el más duro y reacio perseguidor de la iglesia que había existido hasta ese tiempo fue el apóstol Pablo. Y él sí buscaba agradar, quedar bien con los líderes religiosos, quedar bien con los sacerdotes, con los políticos,
para que ellos le ayudaran a acabar con los cristianos, que en ese momento Pablo pensaba que era una secta, ¿verdad?, terrible y peligrosa, sin saber que más adelante Dios le iba a llamar para que él mismo predicara el evangelio. A eso es a lo que se está refiriendo esta frase cuando dice, si todavía agradara a los hombres. Si Pablo hiciera eso, era imposible que él pudiese ser un siervo de Jesucristo, un servidor propiamente del Señor, ¿ok? Y déjenme decirles algo bien importante. Cuando Pablo está aquí escribiendo este versículo 10, Pablo ya había experimentado en su propio cuerpo el sufrimiento por la causa de Cristo. Si ustedes recuerdan allá en Hechos capítulo 14, versículo 19, cuando se fundó la iglesia, ¿verdad?, allá en Iconio y en Listra, sobre todo en Listra, Pablo fue golpeado, fue apedreado y lo sacaron fuera de la ciudad, lo dieron por muerto. Y Pablo mencionó en otra parte de la escritura, aquí en el mismo epístola de Gálatas, más adelante, él dice, yo traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Es decir, el sufrimiento que él había recibido por predicar de Cristo Jesús. Y hermanos, créanme que les voy a decir algo con toda sinceridad. Muchas veces, hoy en día, los cristianos no queremos padecer por la causa de Cristo. A veces se nos hace un sacrificio muy grande estudiar la Biblia, congregarnos, tomar un estudio, trabajar para el Señor. Se nos hace grandes cargas, se nos hace muy pesado. Hermanos, de verdad, ojalá Dios nos escogiera para sufrir por la causa de Cristo. Y eso de veras, hermanos, es un verdadero privilegio. El cansarse, el trabajar por la causa de Cristo es un privilegio bien grande. En alguna ocasión que tuve la oportunidad de estar en Cuba, y yo fui a Cuba hace muchos años, cuando no era Cuba como ahorita, que ya es un país un poco más abierto de lo que era antes. Ahí cuando fuimos a hacer un viaje y fuimos a predicar y a capacitar a pastores y misioneros, a cerca de 100 pastores y misioneros, a la parte oriental de Cuba, que es en Santiago. Desde México, la persona que organizaba el viaje, él nos advirtió, miren, vamos a hacer este viaje, pero les quiero decir lo siguiente, es posible que aún desde el propio aeropuerto nos puedan detener cuando vean las Biblias, cuando vean los materiales que ustedes van a dejar, desde ahí los pueden detener, los pueden encarcelar. Bueno, si ahí no ocurre eso, si nos llegan a sorprender cuando estemos predicando el evangelio, cuando estemos enseñando en esa parte de la isla, nos pueden encarcelar y los van a deportar. Eso es como que lo menos que les puede pasar. Y nos decían, ¿estás dispuesto a ir? Y pues para gloria de Dios, los que íbamos dijimos, estamos dispuestos, no pasa nada. Y hermanos, créanme que ya estar allá en Cuba, en la zona oriental del país, a temperaturas no abajo de 40 grados, estar ahí estudiando y caminando, desplazándote para llegar a las comunidades donde íbamos a enseñar, tiene su chiste, ¿eh? Aquí uno en la Ciudad de México, cuando estamos a 25 grados y así con un clima templado, que no hay ni mucha humedad, decimos, ay, qué calor, ya nos estamos quejando, pónganme el ventilador, pónganme el clima. Pero estar en un clima tropical, a 40 grados, con una humedad de por ahí del 80-90%, y caminando y con un calorón para llegar al lugar donde vas a predicar, y luego así, sin nada de mucha ventilación que digamos, trabajar ahí de las 8 de la mañana a las 12, 1 de la mañana predicando y diciendo, es un trabajo pesado. Ahí te deshidratas por decirlo menos. Pero el gozo, ese cansancio, es tan disfrutable. ¿Por qué? Porque uno sabe que lo está haciendo para Cristo. Muchos cristianos, tristemente hoy en día, pues la única marca que tienen de Cristo pues es porque se tatúan una crucecita, o se tatúan una Biblia o un versículo. Hermanos, cuando Pablo decía, tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo,
es porque había sufrido, porque aquí ya había sido apedreado, porque aquí su vida ya había sido amenazada, porque le tuvieron que sacar, ¿verdad? Así como en Misión Imposible, allá en el libro de los Hechos, capítulo 14, lo tuvieron que descargar por una barda en una canasta porque ya lo querían matar, ya lo querían matar. Hermanos, nosotros tenemos que tener esa disposición. A lo mejor nunca en la vida Dios te va a permitir que tú sufras por la causa de Cristo, pero tenemos que tener la disposición para que, si es la voluntad de Dios, sufrirlo y sufrirlo con alegría, con gozo. ¿Ok? Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Fíjense cómo cuando nosotros leemos la Biblia así nada más a ojo de pájaro, a vuelo de pájaro, no podemos entender la gran profundidad que tiene cada una de las palabras de la Biblia. Necesitamos meternos y estudiar a profundidad estas cosas para que veamos qué implicación tan grande tiene. Entonces, Pablo decía, si yo agradara a los hombres, si viviera políticamente, si fuera un ser políticamente correcto, no podría ser siervo de Cristo. Y le voy a decir algo. Si usted y yo queremos agradar a Jesucristo, no podemos ser políticamente correctos. Cuando predicamos el evangelio, alguien se le va a enojar. Alguien le va a decir, oye, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me ofendes? Yo cuando he predicado el evangelio me han dicho de todo, que soy un loco, que soy un vendedor de ilusiones, que el cielo no existe, que creo en un hombre loco que era Pablo, ¿no? Así me han dicho. Ah, tú eres de los que creen eso, ¿sí? No, pues tú eres bien loco. Y eso es de lo menos que te dicen. Hermano, usted no se ofenda. Usted tiene que darle gracias a Dios porque usted está siendo vituperado por el nombre de Cristo. Y eso es un gran privilegio. Bueno, entonces, aquí nosotros encontramos en la siguiente parte de este versículo, dice el versículo 11, que es la segunda credencial del apóstol Pablo. El mensaje de Pablo no era de un invento humano, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pablo aquí está enfatizando que el evangelio que él predicaba era el único evangelio que existía, no había más, como ya lo explicó, no hay otro evangelio más que el evangelio de la gracia soberana de Dios. Cualquier otro evangelio que se predique es un evangelio apócrifo, es falso, pero no, y este evangelio, Pablo no lo había recibido como un invento humano, no se le había ocurrido a nadie. El creador del evangelio es Dios mismo. El evangelio de la gracia es la norma por medio de la cual se miden todas las teorías humanas para la salvación, que básicamente se dividen en dos. El evangelio de la gracia, que dice que para que una persona obtenga la salvación es con base a la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, sin que el hombre necesite obra alguna. O sea, eso es. Y todos los demás sistemas religiosos del mundo que dicen que para que una persona se pueda salvar, además de creer y pertenecer a su religión, etcétera, tienen que hacer méritos, obras, cualquier otro. El que usted me diga, el catolicismo romano, los mormones, testigos de Jehová, el que usted quiera, cae dentro de ese sistema religioso. Entonces, si Pablo hubiera proclamado un evangelio de origen humano, seguramente hubiera puesto requisitos como cualquier otro sistema religioso del mundo. Bautízate, confiésate delante del mar, sal en la noche a caminar tú solo, y tantas cosas que la gente dice, ¿verdad? Confiésate, y un sinfín de obras y de ritos que son adicionales al simplemente hecho de creer. El orgullo pecaminoso estaría, ¿verdad?, ahí inmerso en todas estas obras, porque para el hombre le es imposible aceptar que él solamente tiene que aceptar el regalo de la salvación que Dios le da gratuitamente. Para nosotros es gratuito, pero a Dios le costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero el hombre en su orgullo siempre quiere contribuir. Ustedes ven, el hombre quiere contribuir. Yo he escuchado a personas, ¿no? Yo trabajo, ustedes saben, en el mundo de la construcción. Soy un contratista. Y a veces cuando platico con las personas y voy caminando, por ejemplo, en algún lugar o paso en el auto y llevo a alguna de las personas que colaboran conmigo, es muy común que ellos me digan, ¿ve este edificio? Sí. Ah, bueno, pues yo trabajé cuando se hizo ese edificio. Ah, sí, ¿tú qué hiciste? Ah, bueno, pues yo pinté ahí las rayas del estacionamiento, ¿no? Otros dicen, oye, no, ¿te acuerdas? ¿Ves aquí el World Trade Center? Sí. Ah, bueno, pues yo participé. Ah, sí, ¿tú qué hiciste allá? No, pues yo acarrié los cristales, ¿no? Entonces, por pequeño que sea su participación, cuando es una obra grande,
Todos se ponen una credencial de que participaron. Y así es el hombre. En todas las religiones el hombre siempre quiere participar, siempre quiere hacer algo porque es parte de su orgullo, en lugar de hacer lo que dice el Evangelio, rendir totalmente mi voluntad a la voluntad de Dios y aceptar la gracia, es decir, el favor inmerecido que Dios tiene para mí y darme la salvación. El mismo hecho de que el Evangelio verdadero que predicaba Pablo no tenga nada que ver con las obras humanas es evidencia de que no es de un origen humano, sino que el Evangelio es de un origen divino. La tercera credencial que Pablo menciona, defendiendo su apostolado y refutando las falsas acusaciones de los judaizantes, es la siguiente, y la encontramos en el versículo 12a. Pablo no recibió su mensaje de los hombres. ¿Okay? Dice el versículo 12, la parte A, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Esta declaración de Pablo estaba directamente así dirigida, ¿verdad? Derechito contra los judaizantes. ¿Por qué? Porque los judaizantes, ellos recibían, o ellos como judíos, recibían toda su instrucción de parte de maestros, ¿verdad? De rabinos que los habían antecedido a ellos. Los judíos y sobre todo los maestros, ellos tenían, ¿verdad? No solamente dentro de su currículo, vamos a decirle así, que ellos estudiaban, pues la ley, o sea, es decir, el antiguo, los 5 primeros libros, ¿verdad? De la Biblia, porque para ellos la ley consta en los primeros 5 libros de la Biblia, que todos ustedes ya se lo saben, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es la ley. Bueno, además de eso, ellos recibían la tradición oral. Okay. Entonces esa tradición oral era una adición a la ley de Dios y llegó a ser tanto que esta tradición oral era muy grande, ocupaba muchísimos volúmenes por todos los comentarios que los maestros, que los rabinos le fueron adicionando a la ley de Dios durante mucho tiempo, durante muchos y muchos años, siglos de ello. Y bueno, ¿qué ocurrió? Que llegaba a tal punto que ya los judíos ni se preocupaban a veces por leer directamente la ley de Dios, sino que se conformaban con leer los comentarios de los rabinos, ¿ok? Que habían hecho. Entonces, Pablo estaba diciendo que él no había recibido, el evangelio que él había recibido, no lo recibió de ningún hombre, de hombre alguno no lo recibió. Y en la cuarta credencial que él dice, él menciona categóricamente en el versículo 12, en la parte B, lo siguiente, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio predicado por Pablo no era fruto de ninguna invención humana, no era fruto del aprendizaje de Pablo con algunos rabinos famosos, aunque, y él lo conocía muy bien, pues ustedes saben que él era fariseo y había estudiado con Gamaliel, uno de los mejores maestros reconocidos en aquel tiempo, ¿verdad?, en el cual Pablo vivía. Pero no, él dice que el evangelio le había sido dado a él por revelación de Jesucristo. La palabra que aquí se traduce como revelación es apocalipsis, de la cual obtenemos en español apocalipsis, que nosotros sabemos lo que significa. La palabra revelación o apocalipsis quiere decir, si yo tuviera, por ejemplo, una silla atrás de un velo, cuando yo recorro ese velo para ver la silla, eso es una revelación. Es lo mismo, todo lo que va a ocurrir en el futuro, que ya está ahí planeado y hecho por Dios, todo eso que va a ocurrir en Apocalipsis, es decir, la revelación es recorrer ese velo para poderlo ver de una manera clara. Bueno, Pablo había dicho esto, el evangelio que yo he recibido no lo recibí más que directamente en persona del propio Señor Jesucristo. Ahora, una cosa es decir, que yo he recibido una revelación de Jesucristo y la otra cosa muy diferente es probarlo. En los versículos 13 al 24, Pablo va a mencionar algunas de sus credenciales autobiográficas en donde él va a comprobar esto que está diciendo, que él lo había recibido de parte de Jesucristo. Y déjenme decirles aquí una anécdota personal que les quiero compartir. Yo hace algunos años, yo trabajé en algún tiempo para una distribuidora de material cristiano. Y ahí cuando digo material cristiano me refiero a libros, Biblias, etcétera, la más importante de México
y de algunas partes de América Latina. Y en parte de mi trabajo era conocer y platicar con autores de libros cristianos. Y así conocí a muchos de los autores de los libros que leemos, los conocí en persona y platiqué con ellos. Y obviamente, así como me encontraba con hombres santos y bíblicamente correctos y estructurados y con una sana doctrina, así tenía que a veces que platicar con personas que sus libros eran herejías. Y en una ocasión me tocó platicar con Ana Méndez. Y Ana Méndez, digo, para los que no lo conocen, es una persona que, pues que ella pinta cuadros. Y ella dice, casi copiando lo que dice el apóstol, que ella ahí hizo varios viajes hasta el tercer cielo y que ella ha visto a Dios, ¿verdad? Y ha visto todo lo que hay en el cielo y que ella, de eso que ha visto, pinta, hace sus cuadros y los pinta y obviamente los vende. Y cada cuadro que ella hace dice que es eso, que son revelaciones de lo que ella vio en el cielo. Y bueno, una cosa, como dice Pablo, una cosa es decir que Jesucristo mismo le reveló algo y otra cosa es probarlo. Y bueno, Pablo aquí en los versículos 13 al 24 va a probar lo que él había dicho, que él había recibido el evangelio de parte de Jesucristo. Entonces, aquí en estos versículos 13 al 24 encontramos las... ¿Está temblando, creo? Según oigo por ahí la alerta sísmica, ¿no? Ok. Entonces voy a seguir con mi predicación, digo nada más para que todos estén tranquilos. A lo mejor fue una falsa alarma. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces les estaba diciendo que de los versículos 3 a 24, Pablo va a mencionar sus credenciales que lo acreditan como un apóstol del Señor Jesucristo y cómo esa revelación que él había mencionado se va a comprobar. Entonces, Pablo, para hacer esto, hace lo mismo que nosotros los cristianos hacemos hoy en día. ¿Qué hacemos hoy en día cuando alguien te dice, hermano, quiere compartir su testimonio? Y para cuando nosotros decimos, sí, quiero compartir mi testimonio de mi conversión, ¿qué hacemos? ¿O cómo se estructura un testimonio? Bueno, pues normalmente tienes que incluir cómo era tu vida antes de conocer a Jesucristo, cómo es que conociste a Jesucristo y qué ha pasado de tu vida después de haber conocido a Cristo Jesús. Pablo hizo lo mismo, ¿okay? Lo mismito que les estoy platicando. Vamos a ver lo primero, la prueba de su conversión. Ahí en los versículos 13 y 14 de Gálatas 1, Pablo dice lo siguiente: porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era el más famoso, sanguinario y perseguidor de la iglesia de Cristo. Mientras él estuvo en el judaísmo, ¿dónde encontramos hecho esto? Vayan conmigo, mis queridos hermanos, por favor. Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 3. Hechos, capítulo 8, versículos 1 a 3. Dice, en ese momento Pablo no se llamaba Pablo todavía, ¿verdad? Todavía no le habían cambiado su nombre, Dios. Se llamaba todavía Saulo. ¿Okay? Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? De Esteban. Son los versos pasados aquí del capítulo número 7. Dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, Saulo era como hombre inconverso, incrédulo. Él era verdaderamente despiadado. ¿Okay? En otro pasaje de la Escritura dice el mismo Pablo que él pedía cartas a los líderes de las sinagogas para encarcelar a los cristianos. Ahí en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, en el 22, 4 y 5, 26, 10 al 12, vemos ahí parte de lo que Pablo estaba diciendo.
Entonces, parte de la prueba de su conversión es que Pablo era un hombre totalmente sanguinario y totalmente opuesto a los cristianos y al cristianismo, y por ende opuesto al Señor Jesucristo. Lo siguiente que menciona Pablo aquí en el tiempo antes de su conversión es que Pablo había sido un judío de primer orden. Leemos ahí en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6 lo siguiente. Vayan conmigo, por favor. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hermanos, Pablo era un judío de primer orden. O sea, como dicen por ahí vulgarmente, el top 10, es decir, los primeros 10, el top 5 o 5, en los primeros 5. Bueno, pues yo creo que Pablo estaba ahí, ¿verdad? Él era de los principales líderes religiosos de aquel tiempo. Y aquí cuando leemos esto en Filipenses necesitamos saber un poquito más qué quiere decir eso. Cuando, por ejemplo, aquí Pablo dice que él era de linaje, circuncidado al 8º día, el 8º día, mis hermanos, era el día en el cual los niños, los varones eran para ellos incluidos a la salvación y eran parte del pueblo judío. Al 8º día de nacimiento se circuncidaba todo varón. Entonces Pablo dice, desde que nací, mis padres, luego, lo primero que tenían que haber hecho conmigo, lo hicieron, me circuncidaron. Segundo, del linaje de Israel, es decir, en su alcurnia, en su ascendencia, no había mezclas, no había samaritanos, ni de ninguna otra religión, de ninguna otra, raza, más que puro israelita, de la tribu de Benjamín. Y también esto es muy importante. Si ustedes recuerdan, de la tribu de Benjamín, una tribu pequeña, pero había sido una tribu fiel y una tribu muy significativa, ¿verdad? Para todo el pueblo de Israel. Dice hebreo de hebreos, no había mezclas, no es como nosotros, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos una mezcla entre sangre indígena, de aquí de tierras mexicanas, sangre española. Y algo que aprendí la semana pasada que estuve en una conferencia, también hay mucha sangre, en nuestras raíces mucho más lejanas, somos de raíces mongólicas. Eso pues, para usted es una sorpresa, para mí también, pero esto está comprobado genéticamente. ¿Okay? Entonces, bueno, nosotros tenemos mezclas, pero Pablo no tenía mezclas en su sangre todavía. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Los fariseos, mis queridos hermanos, eran el grupo, la secta religiosa más poderosa de aquel tiempo. Pero para ser fariseo, no es que cualquiera, yo quiero ser fariseo, ¿no? No. No es que llegaran a la puerta y dijeran, aquí es el club para entrar a los fariseos, pues yo quiero serlo, y te abrieran. No, mis hermanos. Para ser fariseo, la persona tenía que cumplir con estos requisitos los que les acabo de mencionar, pero algo más, tenía que conocer la ley perfectamente. Los 5 libros primeros de la Biblia los tenía que conocer de pe a pa, más los profetas. Entonces, Pablo era un estudioso, era un erudito, era una persona de primer orden. Ahora sí que humanamente posible tenía de las credenciales más altas que un ser humano pudiese tener. ¿Okay? Pero había algo. En ese hombre, la gracia, la misericordia de Dios no estaba presente. Él pensaba que encarcelando, azotando y mateando cristianos, él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y el Señor Jesucristo le iba a enseñar un poco más adelante que eso que él creía estaba totalmente equivocado. Pablo aventajaba a sus contemporáneos guardando las tradiciones de sus padres. La palabra que aquí se traduce como aventajar es la palabra que quiere decir hacer a un lado obstáculos para seguir adelante. Esta palabra es como, por ejemplo, cuando usted va a la jungla o a la selva. Yo he estado en bosques, por la bendición de Dios, en bosques, en junglas, y han estado muy densa la maleza. Y para uno avanzar, realmente tiene que abrirse campo con los brazos o bien con un machete. Bueno, esta es la palabra que se traduce aquí de aventajar. Pablo dice aquí, Pablo hacía a un lado los obstáculos que él tenía en la vida para seguir adelante. Y de esa manera él aventajaba a sus connacionales. Y esto quiere decir que Pablo era una persona de objetivos claros, de objetivos precisos, y no descansaba hasta conseguirlo. Pablo
iba a ser un convertido años, un poquito después. Pero antes de eso, Pablo veía en cada cristiano, en cada persona que había depositado su confianza y su fe en Cristo Jesús, veía a un traidor de su nación, a un traidor de sus tradiciones, a un traidor de la ley, a alguien que lo único que merecía desde su perspectiva era morir. Eran verdaderos enemigos de Pablo. Las tradiciones de sus padres, que menciona Pablo aquí, que él las conocía y las vivía, las tradiciones de sus padres eran las tradiciones orales. Y esas tradiciones orales están contenidas en el Torá. El Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, pero no son los libros solitos, sino que son los libros más todas las enseñanzas o instrucciones que los diferentes rabinos y maestros judíos le fueron adicionando al paso de los tiempos. La ley oral se conoce también como Mishnah, ¿ok? Entonces, eso es lo que Pablo sabía, no solamente conocía la ley, sino también conocía las tradiciones. En el versículo 15 y 16, Pablo menciona la segunda prueba de su conversión. Y aquí, en la segunda prueba de su conversión, vamos a leer los versículos 15 a 16, dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles. No basta en su soberanía que Dios estuviese nada más en el cielo, ¿verdad? Y que desde él dirigiera, no. Dios en su soberanía, él hace un trabajo. Dios escoge a personas y las llama para la salvación y también las llama para el servicio. Entonces, si recordamos un poquito ahí en Hechos 9, el momento en el cual Pablo fue llamado para salvación por Dios es cuando él estaba ahí, que iba camino a Damasco. Él iba camino a Damasco en su trabajo de perseguir a los cristianos. Y ahí, en el camino a Damasco, Pablo escuchó unas palabras impresionantes que venían desde el cielo. Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es bien interesante. Mira, vamos a leer un poquito. Espero que nos dé tiempo, ¿verdad? Que nos dé, que no consuma mucho esto. Pero vamos tantito ahí, por favor, a Hechos capítulo 9. Y vamos a leer un poquito de la conversión de Pablo. Dice así. Nos quedamos la vez pasada en el versículo 4. Entonces dice ahí, vamos a leer desde el versículo 3, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, o sea, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Entonces, esta prueba de la conversión de Pablo es una prueba única. Y aquí les voy a decir algo bien importante. Bien. En las ciencias sociales también existe un método científico. El método científico no es solamente para las biologías o para las ciencias exactas, no. También en las ciencias sociales hay un método, y ese método científico es el método testimonial. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, en que para que un hecho se compruebe como verdadero, se tiene que contar con el testimonio de varias personas que afirman que ese hecho se llevó a cabo. Pablo tenía ahí testigos. ¿Quién? Pues las personas que iban con él. Otro, Ananías, el hombre que más adelante le iba a conducir, ¿verdad? Para que lo llevaran. Y más personas que estuvieron ahí con él. Entonces, ese hecho está comprobado, porque si no, los judíos judaizantes pueden decir: bueno, Pablo, pues tú dices que Jesucristo te habló, pero ¿cómo lo compruebas? Y precisamente ahí en todo el relato vemos que todo esto Pablo tuvo testigos, porque él en un momento quedó ciego, ¿verdad? Se cayó y no pudo avanzar. Tuvo que andar, que alguien le tuvo que llevar. Entonces, todo eso se llama método científico
en las ciencias sociales se llama el método testimonial, ¿ok? Porque es diferente, no es como un experimento en un laboratorio, ¿verdad? Que se está, repite y repite. Entonces tú necesitas testigos y Pablo tenía testigos de todo ello. Ahora, es posible que antes de que el mismo Señor Jesucristo le hubiese hablado a Pablo del evangelio verdadero de la gracia, Pablo ya lo hubiera escuchado. Lo hubiera escuchado de varios de esos cristianos que él azotó, que él encarceló, que él consintió para matárselos. Pero ¿saben qué? No les creía, no les hizo caso. El acercamiento de Dios a los hombres siempre se ha avanzado en su voluntad y en su gracia soberana. El hombre no busca por sí mismo a Dios, sino que es Dios quien busca primeramente al hombre para cumplir sus propósitos de salvación. ¿Dónde encontramos eso? En Juan, capítulo 6, versículo 44 y 65. Nadie puede ir al Padre si el Padre primero no le llama. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, y esto es una aplicación para nosotros, que Pablo fue llamado para que ejerciera una labor, de la labor de ir y predicar el evangelio a los judíos, y ese llamado fue prácticamente un poquito tiempo después de su llamado a la salvación. El llamado para que nosotros sirvamos, hermanos, es exactamente el mismo. Todos los cristianos tenemos un llamado para servir a Dios. Todos, absolutamente todos. No hay ni un cristiano, en este caso Pablo no es una excepción que lo llamó Dios a la salvación y también a servicio. No, servir a Dios, hermanos, es un llamado que Dios tiene para todos. Y tristemente muchos cristianos no sirven a Dios en su vida personal, en sus iglesias, porque dicen, estoy esperando el llamado, estoy esperando a ver para qué me va a utilizar Dios. Dios se lo dijo a Pablo poquito tiempo después de su conversión: te he escogido, te he llamado para ir a predicar el evangelio a los gentiles. Pero Dios también para usted y para mí, para todos los cristianos, nos hace llamado para servirle. Usted no tiene que esperar 5, 10, 15, 20, 50 años para ver si un día descubre cuál es el llamado que Dios tiene para usted. Usted tiene que empezar a servir. Solamente cuando una persona empieza a servir, se va a dar cuenta para qué Dios la llamó. Yo en mis primeros días de cristiano, y ahora se lo platico y se lo narro a mi esposa, que yo desde los primeros días quería ser un pastor o quería predicar, quería enseñar la palabra. Y seguramente, de acuerdo a lo que yo he estudiado en la Escritura, pues fue Dios quien escogió ese servicio, ese trabajo para mí desde antes de mi conversión, así como para Pablo la escogió, ¿verdad? Y eso es para todos. Entonces, el que usted diga que está esperando conocer cuál es la voluntad de Dios para ver cómo usted le sirve a Dios, es una mera justificación que tenemos para no servir a Dios. Súper importante que usted ponga atención. Todos los creyentes, sin excepción alguna, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. ¿Usted es un cristiano? ¿Usted es hijo de Dios? Bueno, pues Dios ya preparó un trabajo para usted. Y es su responsabilidad saber para qué le llamó Dios. Para enseñar, para predicar, para ser misionero, para ser maestro, para llevar el evangelio a lugares diferentes. No lo sé. Pero Dios ya tiene el trabajo, un trabajo previo que Dios ya preparó para usted. Ya nada más Dios está esperando que usted lo haga. Pedro, el apóstol, allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hermanos, todos de manera general, todos sin excepción, somos llamados a ser testigos de Jesucristo y predicar el evangelio a toda criatura. Todos. Ese es el llamado general que Dios tiene para todos. No solamente fue para Pablo, o sea, él iba a trabajar específicamente con los gentiles en regiones diferentes, a Jerusalén, a Judea y Samaria, que es donde estaban trabajando los apóstoles de una manera primaria.
Él iba a predicar a los gentiles en otras regiones. Pero ese también es un llamado al servicio que Dios quiere que usted y yo hagamos. Eso es para todos. La tercera prueba que Pablo ofrece como una refutación a los ataques de los judaizantes es la prueba de su conversión, es decir, ¿qué pasó después de que él se convirtió? De los versículos 16b al 24, ahí en Gálatas 1, leemos lo siguiente. Dice Pablo, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Aquí, en esta segunda parte del verso 16, Pablo directamente dice que después de su conversión, él no consultó con ningún hombre, dice ahí, con sangre ni con carne. No procuró la dirección de Ananías, que cuando leemos ahí, él fue el quien le ayudó cuando quedó ciego por el resplandor. Al ver la gloria de Jesucristo quedó ciego. Fue Ananías quien le tomó de la mano, ¿verdad? Para llevarlo, bueno. Y también, bueno, y Ananías le devolvió la vista, ¿verdad? Tampoco pidió consejos a otros cristianos que pudiese haber por ahí en Damasco o en Arabia, sino que dice ahí, él se regresó a Damasco. Y se desconoce, ¿verdad?, en qué lugar de Arabia él anduvo por allá ese tiempo, 3 años. Pero después de eso, el apóstol Pablo, él solamente dice ahí que fue a Jerusalén. Fue a Jerusalén y estuvo 15 días con el apóstol Pedro. Pero en su visita a Jerusalén no fue para que Pedro le explicara más de las verdades del Evangelio. Tampoco fue para que le diera algunas doctrinas que Pedro sin duda ya conocía y manejaba. No. Dicen los eruditos, los estudiosos, que la razón de Pablo para ir y conocer a Pedro y luego a Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo, tenía otro motivo. Pablo no había conocido en vida al Señor Jesucristo. Él lo conoció al vivo, vio su resplandor al vivo ya, al Señor Jesucristo ya glorificado, ¿verdad? Ya resucitado. Pero Pedro lo conoció en vida. Dicen los eruditos que él tuvo un acercamiento más personal, conocer a alguien que había tenido la misma experiencia de conversión y que en ese tiempo Pedro era un apóstol, Pedro era un baluarte, era una columna de esa iglesia allá en Jerusalén. Y cuando también conoció a Jacobo, dice que fue una visita momentánea, 15 días, fue poco tiempo. Y durante ese tiempo, Pablo quería simplemente conocer al líder o a los líderes a los cuales él perseguía. No dice la Biblia, no lo sabemos. ¿Qué le pudo haber dicho Pablo a Pedro? Oye, Pedro, perdóname porque yo los he estado persiguiendo. ¿Y ahora qué crees? Pues yo ya soy cristiano. No sabemos, la Biblia no lo registra. No hay ningún dato, ¿verdad?, que nos pueda decir cuáles fueron esas charlas que tuvieron. Pero ese encuentro ahí fue un encuentro para conocer experiencias. Eso es lo que suelen decir los eruditos y eso es lo más lógico que nosotros podamos tener. Ahora, para nosotros, como una aplicación, hermanos, nosotros ni como Pedro, que tuvimos la oportunidad de conocer en vida al Señor Jesucristo, recibir sus enseñanzas directamente de Él, ni presenciar los milagros, ni la transfiguración del Señor Jesucristo, ni tantas cosas como Pedro. Ni tampoco nos habló el Señor Jesucristo, ¿verdad?, en medio de un resplandor, y Él nos habló diciendo para proclamarnos el Evangelio. No. Pero quiero decirles algo. Las experiencias que estos hermanos tuvieron
son experiencias irrepetibles para muchos de nosotros. Pero lo que sí podemos repetir es el grande y profundo amor que tenemos que tener, sentir, vivir y manifestar en una vida santa y de servicio a Dios por haber sido rescatados y perdonados por medio de la gracia soberana de Dios para con nosotros. Que siendo aún viles pecadores, que solo merecemos el infierno, la condenación eterna, Dios nos llamó por su gracia soberana a la salvación y nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos, su tesoro apreciado, y Él quiere obrar por medio de nosotros. Él quiere extender su reino aquí en la tierra por medio de nosotros. Tu experiencia y mi experiencia de conversión es diferente a la de Pablo, pero no tiene que ser diferente en el amor y pasión que sintamos por Dios, por Jesucristo y por toda su obra. No tiene por qué ser diferente. Pablo recibió la misma gracia de Dios. Tú y yo hemos recibido la misma gracia soberana de Dios. El resultado en nuestras vidas no puede ser diferente al resultado de Pablo, de Pedro o de los demás hombres que han conocido antes que tú y que yo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivimos en otro tiempo, pero nuestro amor no tiene que ser diferente, tiene que ser igual o mayor. El hombre que intervino para que Pablo y Pedro, para que Pablo conociera a Pedro, a Jacobo, fue Bernabé. Allá en Hechos 9:26 lo encontramos eso. Posiblemente Pablo nunca hubiera conocido, ¿verdad?, a Pedro ni a Jacobo. Y seguramente o muy posiblemente no conoció a otros de los apóstoles, y la Biblia tampoco dice por qué. No dice la Biblia si ellos estaban predicando en alguna otra región o igual, a lo mejor tenían miedo de Pablo y no sabían que ya era cristiano y prefirieron ni siquiera acercarse, o no saben, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ese hombre, Bernabé, tuvo un papel importante para que estos dos grandes apóstoles se conocieran. Y también, seguramente, para que usted se haya convertido, un gran hombre o una gran mujer le acercó a usted el evangelio, le predicó por primera vez, o lo llevó a una reunión, o lo invitó a un servicio dominical, o le predicó la palabra, no sé. Es algo que hay que agradecerle a Dios, que cuando Dios llama a alguien a la salvación, Dios hace todo perfecto. No deja absolutamente ningún cabo suelto. En el versículo 20, Pablo hace un voto judío solemne. Un voto para que la gente que lo estaba escuchando tuvieran más confianza en las palabras que él iba a decir, que él estaba afirmando. Al decir Pablo, he aquí delante de Dios que no miento, era un voto judío tradicional. Pablo lo que está diciendo es, aquí está Dios de testigo, que todo lo que yo les estoy diciendo es la pura verdad. El Señor Jesucristo utilizaba otra frase que decía, de cierto os digo, ¿no? Eso quiere decir que lo que les voy a decir no tiene ni un gramito de exageración, no tiene ni un gramo de mentira. Pablo está diciendo aquí un voto judío. He aquí delante de Dios que no miento, ¿verdad? Pablo estaba poniendo a Dios como testigo, lo cual implicaba, ¿verdad?, que él, conocedor de la ley, él no podía tomar el nombre de Dios en vano, ni mucho menos jurar por él si iba a decir mentiras o si estaba diciendo mentiras, sino que él con este voto estaba diciendo, yo soy un vocero oficial de Dios, mi credencial apostólica. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. En el verso 23 leemos que Pablo se dedicó a la predicación del evangelio en Siria y Cilicia. Y en esta última provincia, Cilicia, se encontraba la ciudad de Tarso, su ciudad natal. Pablo estuvo ahí, ¿verdad?, en su ciudad natal, de acuerdo a lo relatado en Hechos 9, 11 y 30. Ahí estuvo. Los demás apóstoles seguían en Jerusalén, en Samaria y en Judea durante ese tiempo, 3 años aproximadamente. No tuvieron contacto con Pablo, ¿verdad?, salvo Pedro y Jacobo, el medio hermano del Señor Jesucristo. Pero al oír que los creyentes de Jerusalén había un avivamiento en Antioquía de Siria, enviaron a Bernabé. Ustedes se acordarán de esto allá en Hechos capítulo 11, versículos 20 al 26. Enviaron a Bernabé. Bernabé estuvo ahí trabajando, predicando un tiempo y después de aproximadamente un año, Bernabé fue a Tarso a buscar a Pablo.
con el cual iba a ser una mancuerna para trabajar en lo que se conoce como el primer viaje misionero, resultado del cual estas iglesias de Galacia iban a ser fundadas por el trabajo de Bernabé y de Pablo de Tarso. En ese tiempo Pablo no era conocido en las iglesias de Judea, que eran de Cristo, y solo se conocía de él que ese hombre, ¿verdad?, que en otro tiempo perseguía a las iglesias, las asolaba, ahora ese hombre predicaba de la fe en Cristo Jesús. Imagínate el impacto. Aplicación para ti y para mí. ¿Qué pasaría si tú te decidieras a predicar el evangelio con la pasión de Pablo y que dijeras, oye, pues mira, el hombre, ¿verdad?, que vive aquí en Villacuapa, o el hombre, ¿verdad?, que vivía aquí en La Doctores, o el hombre que vivía aquí en Peralvillo, y que antes era, ¿verdad?, bueno, hombre o mujer, que antes era, ¿verdad?, malo, perverso, hacia esto, hacia el otro, ahora es un predicador de Cristo, ¿verdad? Y que como a Pablo ni siquiera lo conocieran en persona, pero por esa fama de predicador del evangelio se diera a conocer. ¿Qué pasaría contigo? A veces, mis queridos hermanos, no queremos predicarle ni a nuestra familia, ni a nuestros compañeros de trabajo, ni a nuestros compañeros de la escuela, ni a la gente más cercana que nos rodea, porque nos da pena, porque nos da vergüenza hacer, porque nos da miedo, porque nos da temor. Hermano, hermana, nunca te avergüences de predicar a Cristo Jesús y hazlo. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Dice Corintios, hazlo hoy. Las visitas de Pablo a Jerusalén no incluyeron visitas a estas asambleas o iglesias de Judea. Los creyentes no conocieron sin duda a Pablo como tú y yo lo podemos conocer ahora. Pero eso a Pablo no le importaba. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo lo que Pablo quería. Que el nombre de Dios fuera glorificado y que la gente conociera más y más a Cristo Jesús. Para concluir, rechazar el evangelio de la gracia soberana que predicó Pablo y que tú y yo creemos y acogemos es algo insensato. Es algo que a los ojos de los hombres es imposible. Solamente Dios, así como convirtió milagrosamente a Pablo de un perseguidor, de un asesino, de un sanguinario en un cristiano, es de la misma razón, de la misma forma que su evangelio Dios lo utilizó para convertir tu alma y mi alma pecadora, que aunque no hiciésemos las cosas que hizo Pablo, teníamos exactamente el mismo fin, la condenación eterna, pero solamente por su gracia nos rescató de nuestra pasada y vana manera de vivir y nos ha dado la oportunidad de serle testigos y nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos y de poder predicar el evangelio y extender su reino aquí en la tierra. Así es que usted y yo, que somos creyentes verdaderos, tenemos esa responsabilidad. Tenemos las credenciales dadas por Dios para poder predicar y serle testigo. Oremos. Padre Celestial, de verdad te damos las gracias, Señor, en esta mañana, tarde ya, porque solamente por tu evangelio de la gracia, Señor, podemos estar aquí, Señor, pudiendo predicar tu palabra, pudiendo gozarnos de la salvación tan grande que es en Cristo Jesús. Pero tú no solamente quieres que seamos salvos, tú no solamente quieres, Señor, que nuestro nombre esté escrito en el cielo. Tú quieres, Padre, que nosotros te sirvamos, que prediquemos tu palabra aquí en este mundo todo el tiempo que tú nos permitas vivir. Llévanos a vivirlo, Señor, llévanos a hacerlo. Quita de nosotros, Señor, por favor, todo obstáculo, toda flojera, todo desánimo, Señor, cualquier cosa que nos impida hacerlo, Señor.
Perdónanos, Padre, porque sin duda alguna te hemos fallado en muchas ocasiones al no abrir nuestra boca y predicarle a alguien que tú quieres, Señor, que escuche el Evangelio. Perdónanos por ello y, Padre, fortalécenos para que podamos hacerlo todos los días, cada oportunidad, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo de tu palabra, así como el apóstol Pablo lo hacía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos las gracias por esa salvación tan grande e inmerecida que tú nos has dado. Amén, Padre, y amén. Mis queridos hermanos, pues no tengo más que decirles que Dios les bendiga. Espero que haya sido de bendición este estudio de la palabra y bueno, nos vemos con el favor de Dios la siguiente semana para continuar con nuestro estudio de la epístola de Pablo a las iglesias de Galacia. Que Dios los bendiga. Hasta luego.